Durante muchas décadas, Estados Unidos fue el gran impulsor del libre comercio en el mundo. Consideraba que el poder comerciar libremente nos haría más libres a todos, nos haría más prósperos a todos. Esto ha cambiado, sin embargo, en este 2025, en la presidencia de Donald Trump, quien considera que el libre comercio es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y ha estado imponiendo aranceles. Algunos ya están en vigor, otros están por entrar en vigor, pero en fin, el hecho está en que estamos viendo un cambio radical en el comercio internacional. Y yo quiero agradecer la presencia en este programa de Luis de la Calle, economista, fue subsecretario. El nombre en ese momento era... Negociaciones Comerciales Internacionales. Eso es, negociaciones... Subsecretario de Comercio Exterior. Eso es, finalmente te tocaba eso, te tocaba el comercio exterior. En primer lugar, ¿qué tanto puede cambiar el mundo, la economía del mundo por los aranceles? Mucho. Mucho. O sea, escribí hace poco un artículo que titulé US Lada Inc. US Lada Inc. Lada eran los coches que se producían en Rusia. Ah, sí, claro. En la Unión Soviética. Sí, sí, sí. Sí, que como no había un comercio internacional, podían ser precisamente tan malos como quisieran. Y entonces, Estados Unidos está en un proceso de convertirse en un país productor de ladas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El costo de que Estados Unidos se vuelva proteccionista, en el fondo, va a ser productos de menor calidad, de mayor precio, de menor variedad. La gente piensa que el costo va a ser en términos de inflación o empleo. No, el costo va a ser en la calidad de los productos de que goza el americano promedio. Y el argumento es, el consumidor americano, al final del día, no va a dejar que eso suceda. Y se le va a enfrentar al presidente Trump. ¿Cómo ves la reacción de México hasta este momento? Cauta, ¿no? Estados Unidos ha incrementado aranceles a diestra y siniestra, a México también, pero a México menos que a los demás. Entonces, curiosamente, México tiene un incremento en su preferencia relativa. Una cosa que he estado viendo es que dice Donald Trump que son aranceles recíprocos y, sin embargo, la primera regla es que no pueden ser recíprocos, es yo te impongo a ti un arancel y si tú me respondes yo te subo más para que nunca sean recíprocos. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Porque nunca habíamos visto eso. Estados Unidos, como iniciaste diciendo, es el país que era el líder de la apertura comercial y lo utilizó como su gran estrategia en el mundo, con enorme éxito para Estados Unidos y para el mundo, ¿no? Así es, sí. Y ahora que Estados Unidos tiene una política distinta, está destruyendo el sistema actual, pero no sabemos dónde vamos a acabar, ¿no? Y no lo sabemos, por un lado, porque no es seguro que Donald Trump vaya a poder hacer lo que está haciendo jurídicamente. Hay un caso que va a estar en la Suprema Corte de Estados Unidos próximamente. Ahora, hay una Suprema Corte que ha sido muy condescendiente con el presidente Trump en muchas decisiones fundamentales. Ha sido condescendiente, pero esta misma Suprema Corte en los últimos 2 años tiene 2 sentencias para limitar los excesos del Poder Ejecutivo. Entonces, o sea, que podríamos ver. Vamos a ver qué pasa. El 14 de octubre va a ser una fecha muy importante. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos en ese ámbito. Ahora, no creo, incluso si perdiera el presidente Trump con la Suprema Corte ese caso, suponer que vamos a regresar al mundo anterior, donde Estados Unidos tenía un arancel de promedio de 3%, eso no va a suceder. Vamos a terminar con un Estados Unidos más protegido. Entonces, la pregunta para México es, si México tenía una preferencia antes de Trump de 3% en el mercado americano en promedio. Ahora la preferencia puede ser más alta, subir al 6, 9, dependiendo de dónde quede el arancel, siempre y cuando a México nos cobren 0 o nos cobren menos de lo que se le cobra al resto del mundo. Y siempre y cuando cumplamos con las reglas de origen. Entonces, la agenda que debería tener México es una agenda en el exterior de diversificación, acercarnos más a Asia, acercarnos más a Europa, etcétera, América Latina, e internamente una que te permita cumplir con las reglas de origen. Es decir, que puedas integrarte verticalmente, pero para eso necesitas producir acero, producir plásticos, resinas, producir vidrio, fibra de vidrio, y todos esos productos son intensivos en energía, en gas natural. Entonces, y tenemos una energía muy cara y además que no es suficiente. Tenemos insuficiente, tenemos una energía que no es limpia, que no es diversificada, que no es estable, que no es de buena calidad y que nos impediría la integración vertical, que sería, digamos, la fuente primaria del beneficio
de que Estados Unidos cierre relativamente su economía con respecto a otros y no con respecto a nosotros. Siempre he escuchado que México debe diversificar sus mercados y tiene todo el sentido del mundo, pero ¿puede realmente? Porque esto lo he escuchado yo desde hace décadas y Estados Unidos sigue representando el 80-90% de las exportaciones mexicanas. No puedes, No puedes. pero en promedio. Lo que importa en economía no es el promedio, sino el margen. Entonces México va a tener siempre una relación comercial con Estados Unidos, Canadá también, cercana al 80%, ¿no? La pregunta es, si Estados Unidos tiene una fluctuación de 10%, ¿no? Que la economía de Estados Unidos se colapse 10%, eso implicaría que tú pierdes 8%, ¿no? Ese 8% lo puedes colocar en Europa y Asia. Si la respuesta es sí, estás diversificado en el margen con respecto a la economía de Estados Unidos. Diversificarse en promedio con respecto a Estados Unidos no lo podemos hacer nosotros, pero tampoco lo puede hacer Asia y Europa. Estados Unidos es demasiado grande. Entonces, si Estados Unidos se colapsa, nos colapsamos todos. Entonces, la diversificación a la que debe aspirar México es una diversificación marginal. O sea, que tengamos la capacidad de hacerlo. Que tengamos la capacidad de las fluctuaciones hacia arriba, hacia abajo, puedan ser moduladas, penetrando más los mercados de Europa, de Asia y de América Latina. Y sí se puede. Además, hay otra cosa que es muy importante. Siempre existe la amenaza de que Estados Unidos abandone la relación con México, ¿no? Y diga, el TEMEC ya no lo quiero y me salgo, ¿no? Y entonces nos coloque... Como todos los demás países, nos quita las ventajas. Si tenemos una relación estrecha con Europa y con Asia, la probabilidad que Estados Unidos haga eso es mucho más baja. Porque Estados Unidos no puede permitir que México le dé a las empresas europeas un trato mejor del que nosotros le damos a las empresas de Estados Unidos, porque México es hoy en día ya el mercado más grande del mundo para Estados Unidos. Entonces, digamos, al profundizar nuestra relación con Europa y Asia, diversificamos nuestra relación con Estados Unidos en el sentido que Estados Unidos no puede abusar tanto de nosotros si tenemos esa relación con Asia y con Europa. Dice el presidente Trump que debido a que Estados Unidos ha tenido fronteras abiertas, libre comercio, el país se ha quedado rezagado. ¿Se ha quedado realmente rezagado Estados Unidos? Totalmente falso, ¿no? Si uno aterrizas en Houston y ves el aeropuerto y... Pero además veo las cifras de crecimiento económico, por ejemplo, de los principales países desarrollados. No comparo a Estados Unidos con China, pero lo comparo con los países del G7. Y la verdad es que en la última década parece haber crecido más rápido que los demás. El ingreso per cápita, o sea, el ingreso per cápita de Estados Unidos es muy superior al europeo, excepto algunos pequeños países europeos, Luxemburgo y algunos nórdicos, que tienen una situación distinta, pero con el resto del mundo... o sea, es falso que Estados Unidos esté perdiendo. Lo que le enoja al presidente Trump es que Estados Unidos tenga aranceles bajos o más bajos que el resto y que Estados Unidos no los puede incrementar porque tiene un compromiso en la OMC. Entonces los incrementa a través de los pretextos de seguridad nacional. Entonces, la reconfiguración de la arquitectura del comercio exterior creo que debe acomodar el deseo de Estados Unidos de poder incrementar sus aranceles, pero hacerlo de una manera legal. Entonces, ¿cómo reconfiguramos la OMC, la Organización Mundial de Comercio, para que Estados Unidos no tenga esta camisa de fuerza de quedarse en el 3% y poder tener un nivel de impositivo razonable que no destruya el sistema de comercio exterior y no condene a Estados Unidos a ser un país más pobre y menos eficaz, que no empiece a producir ladas, ¿no? Creo que esa es la forma como la que hay que pensar la reconstrucción del sistema de comercio internacional. En los años 30 del siglo pasado vimos pues también una ronda de proteccionismo con aranceles que empezó Estados Unidos con el Estatuto Smoot-Hawley de 1933, si no mal recuerdo. ¿Vamos a ver una repetición de eso? ¿O más bien la economía ya tiene tanta diversificación y tanta fuerza que no vamos a caer en una gran depresión? Bueno, yo creo que hay un riesgo de que Estados Unidos tenga una recesión, una recesión, ¿no? Relativamente profunda. Pero claro, la de los años 30 no fue una pequeña recesión, fue una gran depresión. Fue 25% del o sea, la probabilidad de eso es muy baja. La probabilidad de una recesión en Estados Unidos no es baja.
Los mercados piensan que es 30% en este momento. 30% no es, o sea, si te dijeran, oye, en esa playa, la probabilidad que te ataque un tiburón es 30, no te metes. Sí, claro. 30% no es bajo. El reto más importante que tiene Estados Unidos es un reto de finanzas públicas. El riesgo que corre el presidente Trump con los aranceles es que le complique el reto que tiene en materia de finanzas públicas. Si el mercado que va al final del día a disciplinar al presidente Trump, además, digamos, el mercado de consumo, que los consumidores se rebelen contra Trump porque se le encarecen los coches, es el mercado de bonos. O sea, la dificultad de colocar bonos para financiar el déficit tremendo que tiene el gobierno de Estados Unidos. Allí es donde hay que fijarse. Y el bono, los bonos de largo plazo han estado subiendo porque están demandando un rendimiento cada vez más alto por la situación financiera fiscal de Estados Unidos, que es de pronóstico reservado. Ahí es donde creo que hay que fijarse. Donald Trump ha venido presionando a empresas como Apple para obligarlas a poner sus instalaciones productivas, sus manufacturas en los Estados Unidos. La respuesta de Apple, de Tim Cook, el CEO de Apple, ha sido es que no se puede. Cada teléfono costaría $3,500 y no serían necesariamente buenos teléfonos. ¿Qué piensas de eso? En Estados Unidos no hay fuerza laboral para eso. Hace 8 años el presidente Trump, entonces presidente Trump, impuso la primera piedra de una planta de Foxconn en el estado de Wisconsin. Bueno, esa planta hoy en día no produce nada de lo que se prometió que iba a producir, porque Estados Unidos no tiene la mano de obra. En cambio, en México, Foxconn, que es una empresa de Taiwán, creció sus empleados de pocos miles, ahora tiene 25,000 empleados en Guadalajara, en Ciudad Juárez, produciendo los teléfonos del señor Cook. Vemos por otra parte que empresas como GM, General Motors, Ford, están teniendo pérdidas importantes por los aranceles que supuestamente deberían protegerlos. ¿Qué opinas? Porque no han querido subir los precios. En el índice de precios del consumidor de Estados Unidos del mes de julio, los autos nuevos subieron 0.4% con respecto al año anterior. A pesar de los aranceles que están pagando. Porque a las compañías les da pavor subir el precio por el ataque de las redes sociales de Donald Trump. Pero los autos usados traen una tasa de inflación del 4.8%. Y la reparación de automóviles, por las autopartes, de 6.7%. Entonces, en un mercado descentralizado como es el autos usados o descentralizado como es la reparación de automóviles en talleres, donde no puedes controlar, los precios están reflejando la nueva realidad. En el de autos nuevos lo acabará haciendo, porque, por ejemplo, México ha tenido una caída de 7.7% de exportación de automóviles este año a Estados Unidos. Y Alemania igual, y Corea y Japón igual. Entonces, en Estados Unidos va a empezar a haber escasez de automóviles y aunque no quieran, si los directores generales de las grandes empresas no pueden hacerlo, las agencias lo van a acabar haciendo. Estamos viendo que México está aumentando sus aranceles a los productos de China. ¿Qué opinas de eso? Todo con medida. Todo con medida. A ver, cuéntanos. O sea, México tiene un régimen con respecto a China relativamente liberal. O sea, México disminuyó sus aranceles de importación para los insumos de una manera muy importante para ser competitivo en la manufactura. Y lo hicimos cuando China tenía básicamente acceso casi libre de arancel a Estados Unidos, en electrónicos, en autopartes, etcétera. El arancel promedio en autopartes era 1.5%, en electrónico era 0%. Entonces, México, para ser competitivo, tuvimos que bajar nuestros aranceles. Ahora que Estados Unidos le cobra aranceles a China altos, México tiene un poco de espacio para subir moderadamente algunos aranceles a insumos que vengan de China sin perder competitividad. Pero si lo hacemos con el objetivo no con el objetivo de proteger a la industria mexicana, sino con el objetivo de tener un sistema sensato de comercio exterior. Luis de la Calle, economista, siempre es un placer conversar contigo. Encantado, Sergio. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.